Hace 23 años, aquí en la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, los representantes de 23 naciones latinoamericanas, reunidos en una conferencia especializada sobre derechos humanos, firmaron un convenio histórico, un pacto, por el cual se comprometían voluntariamente a respetar y proteger los derechos humanos en todo el continente. Ese acuerdo se denominó Convención Americana de Derechos Humanos y más tarde fue llamado Pacto de San José. América Latina en aquel entonces tenía casi mayoritariamente gobiernos dictatoriales. Sin embargo, ese compromiso fue aceptado y ratificado por todos los gobiernos de ese tiempo. Y luego, al retornar las democracias, los congresos de cada nación volvieron a ratificarlo. Desde Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, hasta Perú, Venezuela, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica, todas las naciones americanas, excepto Estados Unidos y Canadá, se comprometieron a respetar no solo los derechos humanos, sino también las libertades individuales. El derecho a la vida, a la seguridad personal, a la propiedad, a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Se prohibieron las torturas y las detenciones arbitrarias, y se desterró la pena de muerte como castigo o sanción en los países firmantes. La pena de muerte no podrá ser restablecida en los países que la han abolido, proclamó el Pacto de San José. Paralelamente a la Convención sobre Derechos Humanos, los países firmantes acordaron crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de promover la observancia y la defensa de los derechos, y una Corte Interamericana de Derechos Humanos que reciba denuncias sobre violaciones de derechos o libertades protegidas en los países firmantes y disponga el pago de indemnizaciones a las víctimas. Pero tanto la Comisión como la Corte Interamericana tienen una sola divisa: defender el derecho a la vida, el primero y más importante de todos los derechos del hombre. Se ha discutido reiteradamente sobre la jerarquía de los derechos humanos y creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión definitiva: si el derecho a la vida no se respeta, no hay posibilidad de respetar ningún otro derecho. Es decir, el derecho fundamental que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o que los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas establecen como el derecho esencial es el derecho a la vida. Yo creo que esta cuestión es indiscutible. En sus 23 años de existencia, el Pacto de San José y sus organismos, la Comisión y la Corte Interamericana, han velado por el respeto de los derechos humanos en América Latina. Gracias a la protección que brinda este pacto, se pudo conocer realidades donde se violaba flagrante y sistemáticamente los derechos y libertades de miles de seres humanos, como en la época de las dictaduras de Argentina, Chile y Paraguay. Los estados firmantes han cumplido, unos a medias y otros totalmente, el convenio, pero nunca ninguno ha pensado en retirarse. Ahora todo parece indicar que el Perú será el primero en denunciar el pacto. El día martes de esta semana, el Congreso Constituyente aprobó por amplia mayoría la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo. Esta decisión de nuestros legisladores plantea un problema internacional, porque significa dar marcha atrás en un compromiso que el Perú aceptó voluntariamente ante la comunidad de naciones. Mientras no se encuentre una fórmula para resolver este desencuentro entre la ley nacional y el compromiso internacional, el Perú no podrá aplicar la pena de muerte. Es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre qué vamos a hacer con el Tratado de San José de Costa Rica y qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la legislación nacional. Por lo tanto, todavía tendría que pasar, por lo menos calculo yo, de 1 a 2 años para poder aplicar la pena de muerte en el país. Hemos puesto con respeto a los tratados, de modo que si efectivamente el Pacto de San José nos prohibiera, habría que iniciar el procedimiento de denuncia aislada en eso. Todo eso toma mucho tiempo, Mientras tanto, personalmente yo tengo confianza en que el presidente de la República pueda efectivamente derrotar al terrorismo antes del 28 de julio de 95. Los legisladores peruanos piensan que tal vez no sea necesario que el Perú denuncie todo el Tratado de San José, sino solamente los artículos que se refieren a la pena de muerte. Pero ¿es posible renunciar a una parte del tratado y continuar con el resto? Bueno, yo creo que la figura de la denuncia de una parte de un tratado todavía no se ha podido inventar. En realidad, lo que hay es reservas de parte de un tratado. Denunciar parcialmente pues equivaldría a poder establecer usted reservas cuando no las estableció. Acuérdese que una convención es
un compromiso que se adquiere ante los demás Estados miembros de la Convención. Entonces no puede un Estado unilateralmente definir qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Aquí en Costa Rica ha causado una gran preocupación el anuncio de que el gobierno peruano denunciará la convención. Será la primera vez que un país latinoamericano se retire de un tratado sobre derechos humanos y también la primera vez que el Perú dé marcha atrás en un acuerdo que había ratificado por 3 veces consecutivas. La Convención sobre Derechos Humanos se firmó en 1969. El gobierno del general Morales Bermúdez la ratificó el 28 de julio de 1978. Un año después, la Asamblea Constituyente peruana volvió a ratificarla, el 12 de julio de 1979. Finalmente, el gobierno de Fernando Belaúnde la ratificó por tercera vez, en 1981, indicando que también aceptaba la competencia de la Corte Interamericana en denuncias contra el Perú sobre violaciones de derechos humanos. ¿Cree usted, sin embargo, que las razones especiales que está teniendo el Perú, la situación especial que vive en estos momentos, justifica en alguna manera que se restablezca la pena de muerte, justifica que se denuncie este pacto de San José? Mire, yo creo que no. Esto no significa en forma alguna que uno desconozca esas razones tan especiales y obviamente el terrorismo es un crimen contra la humanidad y nadie podría estar de acuerdo con apoyar ningún tipo de acción terrorista. Pero no se va a solucionar nada y eso lo ha demostrado la humanidad, restableciendo la pena de muerte y sobre todo, mire, dando un paso atrás en lo que es el instrumento más importante en América, que es la Convención Americana. Yo siento que en este momento en que todos los países de América son países que en una forma u otra hablan de derechos humanos, han hecho un esfuerzo por una transición democrática que tenga en vigencia no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. El denunciar la convención sería realmente algo que tendría un gran impacto negativo en ese proceso de transición democrática. Definitivamente será muy difícil que el Perú consiga denunciar solo 2 artículos del pacto y seguir siendo parte del convenio. Lo lamentable es que al retirarnos del pacto, millones de peruanos que hoy no encuentran justicia en las leyes ni en las cortes nacionales, ya no podrán tampoco aspirar a encontrarla en los pactos y en las cortes internacionales, como muchos lo venían haciendo, acudiendo a la Corte Interamericana a denunciar violaciones de derechos humanos ocurridos en el Perú.